Bueno, bienvenidos. En esta ocasión vamos a resolver los métodos abreviados que pertenecen a la parte de las ecuaciones de orden superior, ¿no? Las ecuaciones diferenciales. Entonces, para este caso es bien sencillo. Si se fijan bien, el lado derecho simplemente es una constante. La función f de x, la función de entrada, es una constante. Para estos casos, sin utilizar el método del operador anulador, existe otro paso que es el método abreviado. Lo vamos a ver de una manera rápida. Entonces, vamos a resolver este ejercicio de la manera tradicional utilizando operador anulador. Entonces, el polinomio característico va a estar dado de esta manera, igualado a cero. Factorizando la parte del polinomio, vamos a tener las dos raíces. Y las dos raíces se pueden expresar como estas dos funciones. Y recuerden que se tiene que escribir como una combinación de las constantes con estas dichas funciones. Entonces, la solución homogénea es todo esto, ¿no? Vamos a tener que encontrar la función particular, la solución particular. Para esto, si se fijan bien, el polinomio o el operador que anula a este número, a esta constante, es simplemente d. Si multiplicamos a la ecuación diferencial por entonces vamos a tener que el lado derecho es cero y se convierte nuevamente en una ecuación homogénea. Entonces deberíamos de hacer lo mismo que habíamos hecho en el caso de la solución homogénea, encontrar la solución homogénea de esta ecuación y darnos de cuenta cuáles de estas van a ser la solución homogénea y la solución particular. Por lo tanto, ya tenemos tres raíces, si se fijan bien. En este caso vamos a tener a -1, -5 y 0, y sus funciones van a estar escritas de esta manera. Lo que está apareciendo, o la raíz que está apareciendo, es d igual a 0. Eso de entender que es un exponencial con potencia elevado a la 0. Eso es igual a 1. Entonces vamos a distinguir y vamos a separar. La solución homogénea está dada con toda de estas dos, ¿no? Esta combinación de estas dos funciones. Fíjense que simplemente lo estoy separando. Más una constante a. Recuerden que el exponencial elevado a la potencia cero es 1, la unidad, más una tercera constante, ¿de acuerdo? Pero esta tercera constante tiene que desaparecer, como les decía. Si mi ecuación diferencial es de grado 2, deberíamos de simplemente tener una combinación lineal de dos constantes con dos funciones más la solución particular. En este caso se ve dicho enunciado, ¿no? Entonces vamos a tener que agarrar a la solución particular, que en nuestro caso va a ser y particular igual a, la tenemos que derivar dependiendo de cuántas veces me diga que derive la ecuación diferencial. En este caso me está diciendo que derive dos veces. Por lo tanto, la derivada segunda va a ser cero, igual que la primera. Agarramos a estos resultados y reemplazamos en la ecuación diferencial, de tal manera que simplemente tengamos una simple ecuación sencilla para despejar a. Al despejar tenemos el valor de a, que sería 3. Entonces la solución final va a ser la suma de la homogénea con la particular. Por lo tanto, esta sería mi solución final. Esto ya es por el método largo. Ahora, utilizando el método abreviado es prácticamente más sencillo. Vamos a eso. Entonces, cuando nosotros estamos agarrando al operador o a la ecuación diferencial, la tengo que anotar con sus operadores diferenciales, pero en el lado izquierdo. Lo que yo voy a hacer es mandar a dividir todos los operadores diferenciales al lado derecho. Al dividir, pasa que la solución de y se convierte en la solución particular. ¿De acuerdo? Ahora lo que va a pasar es que para hallar la solución particular, simplemente yo tengo que ver este numerador, que es 15, y dividirlo entre el polinomio, pero en este caso la constante de este polinomio, que sería 5. ¿De acuerdo? Y eso no es otra cosa simplemente más que dividir. Agarramos esas dos, el numerador y el denominador, las dividimos y encontramos el valor de 3 directamente. Ahora, esto tiene sentido porque si ustedes agarran, o como ya lo habíamos visto, la solución particular, si agarramos a y la derivamos n veces, siempre nos va a dar el valor de 0. Ahora recuerden, si nosotros agarramos este 15 o esta constante que debería de darnos la solución particular, si la multiplicamos con d al cuadrado, siempre nos va a dar 0. Con esta d nos va a dar 0. Entonces, es por ese hecho que
para que sea un método abreviado, cuando ustedes vean este tipo de ejercicio que está expresada como un polinomio, sus operadores diferenciales, simplemente es agarrar a la constante y dividirla con la función que está en la derecha, ¿no? O sea, 15 dividido entre 5 es igual a 3. Entonces garantizamos que es la solución particular. Ahora observen de que la solución por el método abreviado es más corta, a diferencia de la solución por el método largo del operador anulador. Entonces, vamos con otro ejemplo. Tenemos este ejemplo. Noten que la parte de la derecha es nuevamente una constante. Ahora nosotros vamos a tener que resolver este mismo ejercicio por el método tradicional. No voy a divagar mucho en este método, voy a tratar de hacerlo rápido. Entonces sacamos el polinomio característico, sería de esta manera. Tenemos que factorizar y tendríamos esta factorización, y tendríamos que encontrar las raíces. Tenemos estas dos raíces, por lo tanto tenemos estas dos funciones. Entonces la solución homogénea va a estar dada o expresada de esta manera. Ahora, nosotros tenemos que aplicar el operador anulador para el lado derecho, en este caso que es 9, simplemente es d, y multiplicar en la ecuación diferencial, de tal manera que tengamos ya este operador anulador del lado izquierdo, ¿de acuerdo? Entonces, la manera tradicional es simplemente volver a resolver esta ecuación homogénea y tendríamos tres soluciones. Entonces vean y observen que el operador anulador D se repite dos veces, por lo tanto la solución Y1 y la solución Y3 se repiten, por lo tanto se multiplica un polinomio, ¿no? Entonces vamos a decir, separando la solución homogénea, que ya habíamos visto, la solución particular va a tener esta forma. Entonces derivamos estas cuantas veces me diga la ecuación diferencial y reemplazamos. Al reemplazar vamos a tener que despejar simplemente a la variable A, y encontramos su valor, y esta sería ya mi solución final. Ahora, utilizando el método abreviado, vamos a tener lo siguiente. De igual manera, el lado izquierdo de la ecuación tiene que estar con sus operadores diferenciales. Lo que tenemos que hacer es mandar a dividir toda la parte de los operadores al lado derecho. Al hacer eso, nosotros vamos a hallar la solución particular, pero observen que esta solución, como les decía en el anterior ejercicio, el polinomio del denominador ya no tiene una constante sola, están con operadores. Entonces nosotros deberíamos de tener que factorizar d. Factorizamos d y vamos a encontrarnos ya simplemente con una sola constante. Ahora tendríamos que recordarnos de algo bien sencillo, ¿no? Agrupamos de esta manera. Simplemente estoy separando 1 sobre d a toda la función. Entonces vean y observen que la parte que está con recuadro sí se puede resolver por el método abreviado que ya lo habíamos visto anteriormente. Simplemente es agarrar al numerador 9 y dividirlo entre la constante 3, que sería 3, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo que pasa con la función que está delante de ella? Esta función o este operador inverso nos indica de que este operador es la integración, ¿de acuerdo? Entonces, cada vez que ustedes vean 1 sobre d, eso da alusión a que es un integrador. Entonces, el resultado va a estar dado de esta manera. El resultado que está con el recuadro por el método abreviado, que sería 9 dividido entre 3, nos da 3. Ahora, utilizando el operador del integrador, deberíamos de tener esta solución. Si integramos 3 con respecto a x, vamos a tener 3x simplemente. Observen que acá es una integral indeterminada, más bien dicho, que no tiene límites, ¿no?, de integración. Pero cuando nosotros nos encontramos con los métodos abreviados, no tenemos que poner las condiciones iniciales, ¿ya? Eso como regla. Entonces, como conclusión del ejercicio, podemos hacer el mismo método cuando es una función que está en la derecha, una constante, y podemos expresar la parte de 1 sobre d como un integrador. Ahora, cuando nosotros aplicamos el operador anulador para las derivadas, observen que para las derivadas son polinomios que simplemente están en la parte del numerador, ¿de acuerdo? Para las integraciones, la parte del denominador. Entonces, con esto verificaríamos la parte de las ecuaciones diferenciales cuando están igualadas a una constante. Vamos al siguiente ejemplo.
En este siguiente ejemplo, observen que ya a diferencia de los ejercicios anteriores, ya no es una constante la parte de la derecha, ya es un polinomio. Ahora observen la parte de la izquierda, que es una ecuación diferencial de orden 2, pero esta constante 4 no está multiplicada con una y. ¿De acuerdo? Entonces, como no depende de y, simplemente es despejarla y mandarla al otro lado. Ahora sí se puede ver mucho mejor la ecuación diferencial. Observen que el lado derecho es un polinomio de segundo grado, ¿no? Y podríamos resolver de la manera tradicional. Lo voy a hacer de una manera rápida. Encontramos las raíces. Si se fijan bien, vamos a tener dos raíces imaginarias sin la parte real, solamente la parte imaginaria. Y eso se expresa como dos funciones de este tipo. Las escribimos para tener una solución homogénea. En todo caso, tendríamos que agarrar estas dos y hacer la combinación lineal con las constantes. ¿De acuerdo? Entonces, el operador anulador para nosotros lo vamos a hacer de una manera directa. Si se fijan bien, el lado derecho es un polinomio de segundo grado. Para que nosotros podamos aplicar un operador diferencial, tenemos que hacer aparecer la variable d, que es el operador, pero expresarla como m más 1. M para nosotros es 2, que sería entonces nuestro operador 3. Ahora, si ustedes agarran esto, es como si fuera una raíz, lo igualan a 0, tendríamos 3 soluciones para la solución homogénea. Y esto está igualado a 0 incluso, ¿no? Tendríamos esta solución, la solución particular. La solución particular está expresada de esta forma. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que nosotros ya obtengamos de esta manera más directa la solución particular, tenemos que derivar cuantas veces sea necesaria y reemplazar, ¿no? Derivamos una y dos veces, obtenemos estos dos valores. Observen que simplemente la derivada con respecto a x, tenemos este valor, es bien sencillo, ¿no? La segunda derivada simplemente nos va a dar con el valor de 2c. Esos valores reemplazamos en la ecuación diferencial. La ecuación diferencial que nosotros tenemos es esta de acá. Y ahora intercambiando con la solución particular a todas las variables y, se convierte como la segunda derivada de la solución particular más 4 veces la solución particular igual al polinomio, ¿no? Reemplazando tendríamos esta ecuación. Lo que deberíamos de hacer es agrupar y hallar las constantes. Simplemente es esto bien sencillo. Tenemos que agrupar y hallar los coeficientes de cada variable. Entonces, de tal manera que si se fijan bien para las variables x al cuadrado, directamente obtenemos el valor de c, que es igual a 1. Lo mismo pasa para el valor de b. Para el valor de b vamos a hallar el valor de 2, ¿no? Para los términos constantes tenemos esto. Finalmente podríamos escribir esto como una combinación de estas dos soluciones. Y finalmente tenemos esta solución por el método largo, ¿no? Claro, y si no me ayudaría por la presentación, si lo hiciéramos en la pizarra sería un método más largo y más complicado de entender, o más largo en pocas palabras, ¿no? Pero como nos estamos ayudando de la presentación, el procedimiento es rápido, ¿no? Y violento. Ahora vamos con el método abreviado. ¿Qué es lo que va a pasar? Tenemos a la ecuación diferencial. Ahora, nosotros tenemos que expresarla de esta manera. Ya habíamos visto en los anteriores dos ejemplos. La expresamos de esta manera y mandamos a dividir el operador anulador, ¿no? Al hacer eso, ya obtenemos la solución particular. Pero ¿cómo yo puedo hallar el método abreviado o la solución particular utilizando el método abreviado para esta expresión? Lo que deberíamos de hacer es agarrar a la parte que está con el recuadro y hacer la división. Convertir esta división en un polinomio, pero que esté en el numerador, si se fijan bien. Recuerden que al cociente nos va a botar ese detalle o esa función. Entonces lo que deberíamos de hacer es dividir, por simple lógica. Entonces la división yo ya la había hecho. Entonces es esta, ¿de acuerdo? Entonces simplemente es recordar un poquito qué es lo que deberíamos de utilizar para resolver, recordar un poco esta división, ¿no? Entonces vamos a observar que vamos a tener que aplicar en esta división normal al valor de un cuarto. Antes de hacer esto, deberíamos de agrupar el denominador, ¿no? En este caso el denominador, que sería el divisor, el dividendo, ¿no? Agruparlo
y multiplicar con esta constante del cociente. Al multiplicar obtenemos el valor intercambiado, que sería menos 1. Multiplicamos un cuarto por d al cuadrado, obtenemos menos d al cuadrado sobre 4, de tal manera que estas constantes de acá se anulan al restar, porque se supone que tenemos que sumar esta expresión de acá. Obtenemos este resultado. Ahora, para poder eliminar este resultado, nosotros tenemos que buscar otro factor. En tal caso, al cociente se lo tiene que multiplicar con este otro factor. De tal manera que nosotros, si multiplicamos d al cuadrado dividido entre 6 con el signo negativo y multiplicamos entre 4, obtenemos un signo positivo de d al cuadrado dividido entre 4. Lo mismo pasa con el operador de d al cuadrado. Tenemos esta expresión de acá. Entonces, es como hacer una división normal, ¿no? Dividimos y estas dos se cancelan y simplemente me queda este operador de acá. Ahora observen la parte del cociente, eso es lo que me interesa. El valor que tiene 1 sobre el operador anulador de este tipo va a ser igual al cociente que estamos hallando acá. Ahora, ¿dónde yo voy a parar en esta división? Porque recuerden que la división puede ir hasta el infinito. Tengo que parar cuando nosotros igualemos al grado 2 del polinomio. En este caso, ya lo hemos igualado al grado 2. Entonces, ahí la paramos. Agarramos el cociente y reemplazamos en la ecuación. ¿De acuerdo? La parte que está en el recuadro simplemente es el cociente. Tenemos esta igualdad. Tenemos que aplicar la propiedad distributiva del polinomio, distribuimos y tendríamos este resultado. Ahora vean que este polinomio, si yo distribuyo a este factor de acá, tengo que derivar este polinomio dos veces. Lo que estoy haciendo simplemente es separar d sobre 16 y lo estoy derivando una vez por este cuadrado, una vez a todo este polinomio. Tendríamos este valor de acá. Ahora, si nosotros agarramos este polinomio y lo multiplicamos con los que vienen posteriormente al polinomio de grado 2 de los operadores, todos esos polinomios van a ser cero porque el operador anulador es un grado mayor al polinomio. Eso es lógico, ¿no? Entonces todos los términos que están ya a la derecha o que van a aparecer mayores al grado 2 van a ser cero. Entonces, lo único que me faltaría es simplificar esto un poco más y si ven, esto deberíamos de derivar nuevamente. Entonces tendríamos el siguiente resultado. Este 4, recuerden que todos son múltiplos de 4, entonces podría expresarlo de esta manera. Y derivando otra vez esta función de acá del numerador sería 8 simplemente, respecto a x, ¿no? Entonces toda esta expresión es 8 sobre 16. Simplificando, vamos a tener este resultado, que prácticamente es el mismo resultado que el método largo. ¿De acuerdo? Entonces pasaremos con el siguiente ejemplo. ¿Qué pasa cuando tenemos una ecuación diferencial, pero en este caso el polinomio de la derecha ya es una exponencial? Cuando nos encontramos con este tipo de ecuación diferencial, esto ya es inmediato. ¿Por qué? Porque la función exponencial en este caso es cíclica. Si ustedes derivan n veces la función exponencial, siempre les va a dar lo mismo. Lo único que se ve afectado en esta ecuación o en esta función es simplemente el argumento o la potencia del exponencial. Tendríamos lo siguiente. Por el método largo nuevamente, el polinomio característico es de este tipo. Podríamos despejar y observamos que tenemos dos soluciones de este tipo, ¿no? Como las soluciones de las raíces se repiten, aumenta un polinomio acá. La solución homogénea va a estar expresada de esta manera. Entonces, vamos a tener que utilizar el operador anulador para la función f de x, en este caso para el lado derecho. El operador diferencial ya habíamos visto anteriormente en la anterior sesión que es simplemente d más 3. Se expresa de esa manera. Y cuando nosotros igualamos este operador a 0, nos da una constante por la raíz. Como ya tenemos esta raíz de acá y se expresa de esta manera, bastaría con derivar dos veces. Al derivar dos veces, observen que simplemente se está afectando o la función simplemente se modifica en el coeficiente numérico, si se fijan bien. Entonces, esa parte de ahí ténganlo muy en cuenta porque lo vamos a ver, en el método, ¿ya? Entonces, reemplazando todo, recuerden que la solución o la ecuación diferencial se puede expresar como la solución particular, las variables y, ¿no? Y tendríamos esta ecuación
reemplazando todos los valores de las derivadas de la solución particular, de tal manera que la única incógnita es A. Al despejar, nosotros tendríamos el valor de 2. Entonces, deberíamos de utilizar, tratar de expresar de esta manera la solución. Ustedes ya saben que es la suma de esas dos, ¿no? Finalmente, vamos a tener el valor de A. Para nosotros es 2. Acá está, ¿no? Acá arriba. Ya, entonces obtenemos esta solución final. Nosotros por el método abreviado deberíamos de hacer lo siguiente. Tenemos la siguiente expresión. La parte del polinomio o del operador anulador lo mandamos a dividir y tendríamos esta expresión de acá. Pero es bien sencillo, simplemente es agarrar el argumento del exponencial, que en este caso va a ser menos 3. Ese factor viene a reemplazarse en todos los operadores anuladores, en este caso la variable d. Ya les vuelvo a repetir eso. Este factorcito de menos 3 simplemente se está involucrando en el reemplazo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros derivamos, ya les había explicado, si derivamos esto n veces, simplemente se afecta a los coeficientes. Entonces es válido decir que si yo tengo la exponencial, en este caso, simplemente es agarrar a su argumento y reemplazar en todos los operadores diferenciales. Al hacer eso, ya obtenemos este valor, el valor de 1, que es toda la parte de la simplificación del denominador. Ahora observen que la solución particular ya es inmediata. A diferencia del método largo que hemos hecho todo este proceso, llegamos a lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el caso para cuando tengamos una ecuación diferencial que está expresada en el lado derecho como una exponencial. Y ahora sí, chicos, ¿me escuchan? ¿Sí, lo ven? Sí, sí, se escucha. Ya, estamos grabando. Entonces, desde ese ejercicio les voy a enviar ya las grabaciones. Los anteriores ejercicios ya ni modo, ¿no? Jeje nomás para los que no están unidos, ¿no? Entonces, obtenemos a la solución derivada por sexta vez, que sería esta equivalencia, ¿ya? Como les voy a enviar el video, ustedes vean cómo he hecho esta parte, ¿ya? Por si tienen dudas, simplemente es reemplazar. Si estoy yendo muy rápido, simplemente, como ya van a tener el video, simplemente es darle atrás, ¿no ven? Entonces, vamos a seguir. Cuando nosotros ya obtenemos a la derivada particular, o más bien dicho, la solución particular derivada 6 veces, tenemos que reemplazar en la ecuación diferencial de inicio, que sería esta de acá, ¿no? Que está derivada de orden 6, pero simplemente estoy cambiando la variable con YP, ¿no? Reemplazamos, y al reemplazar sus equivalencias de acá, que es bien sencillo, si hubiera hecho más largo, si no hubiera sabido esto, simplemente es esto, ¿ya? Cuando ya tenemos esta solución particular, simplemente es despejar, si se dan de cuenta, ¿no? Al despejar, obtenemos esta equivalencia y su solución particular va a ser, ¿cuál es? Ya, obtenemos esto, ¿ya? Obtenemos todo lo que es esto, ¿verdad? Ya estamos reemplazando todas las derivadas de orden 6, de orden, en este caso 4, de orden 2, sus equivalencias, y obtenemos esto de acá, esta función, ¿ya? Acá esta función tengo que reemplazar a la variable yp, y la variable yp es justamente esta función de acá, ¿no? ¿Cuál era, chicos? Ya me he perdido. Es esto, ¿no? Es esto. Reemplazamos esta función acá y simplemente es igualar coeficientes. Ese es el método largo, ¿ya? Igualamos coeficientes, hacemos algunos arreglos y notamos que la constante g en este lado, en el lado derecho, no hay una función seno. Por lo tanto, su coeficiente numérico debería de ser 0. Para la otra constante es h, pero h tenemos que hallar la h por los coeficientes del coseno. Al despejar menos 18 tendríamos h que es igual a menos 1 sobre 18. ¿De acuerdo? Entonces, la solución particular va a ser esta, por el método largo. Por lo tanto, la solución general va a ser todo esto. ¿Ya? Simplemente arreglen esa parte de las exponenciales, ¿ya? La solución. Ahora, para el método, a ver, ya. Para el método abreviado, vamos a tener que hacer lo siguiente. Voy a borrar esto. Carayo.
Ya, para el método abreviado. Recuerden que la solución que habíamos hallado es todo lo que está con el recuadro. Ahora, lo que se hace para el método abreviado es siempre hallar el operador diferencial, agarrar ese operador y mandar a dividir. Cuando mandamos a dividir, obtenemos todo esto de acá, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa con las funciones trigonométricas? Lo que nos dice es que tenemos que agrupar de una manera que podamos utilizar un operador diferencial de, o sea, su operador diferencial del coseno. En este caso, si se fijan bien, va a ser este. Su operador diferencial que anula este coseno es todo d cuadrado más 4 igualado a 0, si se fijan bien, ¿ya? Si se fijan bien, este es el operador diferencial. Pero yo, ya, entonces, nuevamente chicos, ya creo que esta parte me estoy bugueando, ¿no? A ver, el operador diferencial del coseno es esto de acá, por el argumento. Lo igualamos a 0 y despejamos el operador anulador, que sería d elevado al cuadrado, que sería menos 4. Ese operador anulador se tiene que reemplazar en el operador diferencial que le antecede, que sería todo esto. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente es agrupar a este d elevado a la 6, se puede anotar de esta forma. El d elevado a la 4 se puede anotar de esta manera y esto así nomás. ¿Ya? Por lo tanto, podríamos decir que esto se puede anotar de la siguiente manera. Simplemente hay que reemplazar, si se fijan bien, chicos. ¿Ya? Simplemente hay que reemplazar. Al hacer eso, es simplemente operar, ¿no? Operar en el denominador. Al operar, la parte del denominador simplemente me da como menos 72. 4 dividido entre 72 nos va a dar esta solución particular. ¿De acuerdo, chicos? Esta parte es bien sencillo para las funciones exponenciales y trigonométricas. Cuando no están multiplicadas con otras funciones, la solución del método abreviado es bien sencillo. Ahora vean que la solución que habíamos hallado con el método largo es la que está en la parte superior con el recuadro. Su solución particular es toda esta parte de acá. ¿De acuerdo? Y la solución con el método abreviado, su solución particular es esta. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Es que este método hace que toda la ecuación sea más sencilla, si se dan de cuenta, es más fácil, ¿ya? Preguntas de este ejercicio, chicos, de este método. Ya, no hay preguntas. Pasaremos al siguiente. ¿Qué tal si tenemos este tipo de ecuación diferencial? Ya en este caso no simplemente depende de un solo operador o de una sola función. En este caso ya son es una suma de dos funciones, ¿ya? Entonces vamos a decir lo siguiente. Eh, por el método largo resolvemos la solución. Nuevamente, ya lo voy a hacer de una manera rápida. Hallamos las raíces. Noten que al factorizar tenemos estas dos cosas. Lo ponemos en una combinación lineal de funciones con constantes. El operador diferencial que tenemos para toda la función de entrada va a ser esto, ¿no? El operador anulador para la función. Para x simplemente es d al cuadrado. Para la función trigonométrica es d cuadrado más 4. Recuerden que esto es a elevado al cuadrado. A hace alusión al argumento de la función senoidal. ¿De acuerdo? Entonces, su solución particular, si ustedes agarran esto, lo igualan a cero, es como si se resolvieran las raíces de una solución homogénea. Al hacer eso, este d al cuadrado da alusión a dx más c. El d cuadrado más 4 da alusión a la función, como se diría, imaginaria, ¿verdad? No tiene exponenciales porque esta solución de acá está en el origen. Eso quiere decir que no hay desplazamiento, por lógica no hay exponenciales. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a seguir y vamos a decir, agarramos a la solución particular y tenemos que derivar dos veces. Yo ya la estoy derivando dos veces y noten que acá estoy simplemente despejando. No dicen mucho, ¿ya? Entonces, en este caso, tenemos que derivar dos veces. Nos habíamos quedado con la solución particular. Se deriva dos veces. Y noten que acá yo estoy factorizando el menos 4. Al factorizar el menos 4, estamos hallando a la solución YP, pero tenemos que mandar al otro lado a DX y más C con el signo cambiado, ¿no? De tal manera que tengamos esta igualdad, ¿ya? Eso pueden hacer siempre y cuando se den de cuenta, ¿no, chicos? Eso ya depende de ustedes. Entonces, al hacer eso, yo simplemente estoy agarrando esta segunda derivada y reemplazar en toda la ecuación diferencial. Al hacer eso, obtenemos toda esta ecuación. ¿De acuerdo?
y tendríamos que reemplazar las dos equivalencias, la solución particular, tanto como su derivada. Reemplazamos, hacemos unos artificios acá, unas simplificaciones algebraicas bien sencillas, y tendríamos que reemplazar, ¿no? Entonces, vamos a decir lo siguiente. Al simplificar esto, al ordenar, tenemos esta ecuación diferencial. Ahora acá sí tenemos que reemplazar, ¿no? Reemplazamos a la variable, a la solución particular, esta de acá y la que está con verde, ¿no? Reemplazamos y lo que tendríamos que hacer después es agrupar y hallar las constantes. Esto ya lo voy a hacer de una manera rápida, chicos. Si ustedes lo ven, vamos a ir directamente con la solución, ¿ya? Directamente, esto ya saben que se tiene que agrupar, ¿no? Se tiene que agrupar simplemente. Y los coeficientes, eso es lo que tenemos que hallar, ¿ya? Para el coseno, para el lado derecho de la igualdad, no hay un coseno, entonces todo el coeficiente se tiene que igualar a cero. Para el lado del seno, toda la parte del coeficiente negativo está acá, ¿no? Y noten que el seno del lado derecho es negativo igual, entonces el negativo se cancela, simplemente tenemos esa igualdad. Para las constantes, más bien dicho, para los polinomios de grado, o para las variables x en este caso, va a ser -2 y al otro lado 9. Para para las constantes tenemos esta igualdad. Entonces es un pequeño sistema de 4 por 4, un sistema bien sencillo, ¿no? Un sistema de ecuaciones, ¿no? Al hacer eso hallamos el valor de A, ¿ya? El valor de B, de estas dos ecuaciones, ¿no? Se puede hallar de una manera directa. Eso ya ustedes lo ven, chicos, ¿ya? Vuelvo a repetir, les voy a pasar el video, entonces van a tener la opción de ver eso, ¿no? Para la variable C y para la variable D, obviamente de estas dos, ¿no? La variable D es a simple vista sale, ¿no? Simplemente es reemplazar en esta ecuación. La variable C ya tenemos, la variable D también, ¿ya? Entonces, por lo tanto, ya tenemos a todas las constantes y obtendríamos esta solución particular, ¿de acuerdo? Y la solución general, ya habíamos hallado la solución homogénea, simplemente sumar con la solución particular, que sería todo esto, ¿de acuerdo? Ahora vamos con el método abreviado. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros tengamos esta ecuación diferencial, tenemos que hacer lo que siempre habíamos hecho. Agasar al operador diferencial y mandar a dividir. Siempre tienen que hacer eso, chicos, ¿no? Si es que van a ir por este método. Mandan a dividir. Entonces, en este caso ya es un método ya distinto al contrario, ¿no? Acá pueden hacer un método muy aparte con un operador, con un método abreviado distinto para X y distinto para el seno, ¿ya? Tienen dos caminos, chicos, ¿ya? Pueden utilizar esos métodos que ya habíamos visto, pero para que lo tengan así en cuenta, también pueden utilizar este otro método, ¿ya? Que vamos a hacer de esta manera. Cuando nosotros tenemos este método, simplemente yo voy a hacer agasar a parte del denominador y hacerlo por fracciones parciales, ¿ya? Esto de las fracciones parciales, les recomiendo que vean la parte de cálculo 1, cómo se puede hacer esta parte de las fracciones parciales, ¿ya? Lo que se hacía era lo siguiente, ¿no ve? A ver, les recordaré esta parte. Cuando yo quería hallar el operador diferencial, o más bien dicho, la fracción parcial para el primer término, que sería d más 2, este d más 2 la tengo que agasar y la tengo que tapar, ¿no? Y despejar de acá. Igualarlo a cero, igualarlo a cero, perdón. Lo igualamos a cero y va a ser d igual a -2. Y ese -2 tenemos que reemplazar en todo lo que sobra, que sería 1 sobre -2, -2, -1, que sería 1 menos 3, más el denominador, ¿no? O por el denominador, más la parte, lo mismo tenemos que hacer, esto tenemos que tapar y esto para que esto sea cero, el valor de d o la variable d tiene que valer 1. Reemplazamos ese 1 en todo lo que sobra, que sería 1 sobre 1 más 2, que sería 1/3. ¿Ya? Eso ya, cálculo 1, chicos, ¿ya? Les recomiendo que se pasen esa parte. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, es agasar este polinomio de acá, o esta función, y repartir en toda la parte de los operadores diferenciales. Y tendríamos lo siguiente, estas dos combinaciones, ¿ya? Estos dos términos. Lo que se hace es agasar a toda la solución y resolver la primera parte para U y la otra parte para B. Entonces resolvemos, o más bien dicho, lo anotamos de esta manera, ¿no? Y vamos a decir, al resolver eso, vamos a decir para U.
Para U simplemente va a ser toda esta función. Este 3 de acá va a venir a dividir a todos los coeficientes que tienen estas funciones. ¿Ya? Y la variable o el operador diferencial de más 2 estoy mandándolo a multiplicar. ¿De acuerdo? Tendríamos esta ecuación o esta función de acá. Pero noten que toda esta ecuación de acá ya se puede anotar como una ecuación lineal de primer grado, ¿no? Es una ecuación lineal si se fijan bien. Y ahora esto ya se convierte en una ecuación que se puede resolver de una manera sencilla. ¿De acuerdo? Y esa ecuación se puede utilizar ya la ecuación lineal, si se acuerdan bien del primer parcial. ¿Ya? Pero ¿cuál es la diferencia para ir por este método, chicos? La diferencia está en que nosotros tenemos que resolver utilizando las formulitas, pero acá, si se fijan bien, en la solución en la fórmula más bien dicho, tendría que haber una constante, ¿no? A toda esta integral más una constante, si se recuerdan bien. Pero para este método abreviado, que es el operador inverso, no tienen que hacer eso, ¿ya? La constante desaparece para este método. Ojo con eso, ¿ya? Entonces simplemente es resolver esta ecuación lineal, pero sin la constante. Entonces, agarramos esta ecuación lineal y resolvemos como en el primer parcial, ¿no? Para nosotros P de X va a ser 2. Se reemplaza ese 2 en todas las P de X de la fórmula, ¿no? Q de X para nosotros va a ser, todo va a ser 3X menos el seno. Y acá está, ¿no? Reemplazamos, tendríamos que integrar y acá depende ya mucho de sus mañas de cálculo 1, chicos, ¿ya? Tendríamos que utilizar la integración. Entonces yo lo voy a hacer directo, ya saben por qué, ¿no? Porque nos estamos ayudando del PowerPoint. Obviamente que es más sencillo, esto no les tengo que explicar. La parte de cálculo 1 no les tendré que explicar mucho, ¿ya? Entonces ya tenemos la parte de la integración, simplemente es reemplazar en la ecuación lineal, ya tendríamos a la solución para U. Simplificamos un poquito más y ya tenemos la solución final. Esta sería mi solución U, pero recuerden que acá me falta para B. Entonces resolvemos B. Resolviendo para B se tiene que hacer prácticamente lo mismo. Al operador anulador, en este caso el que esté en el denominador, lo mandamos a multiplicar y obtendríamos toda esta ecuación de acá, una ecuación lineal de las mismas características, ¿verdad? Utilizamos la formulita, nuevamente la constante no se lo anota, ¿no? El método abreviado me dice que no tengo que anotar esa constante. Utilizamos las formulitas. Al utilizar las fórmulas y las equivalencias para P de X y Q de X ya tenemos esta solución para B. Y tendríamos que resolver. Resolvemos, ¿no? Y ya tendríamos la solución para B. ¿Ya? ¿Qué hemos hecho acá? Acá hemos hecho por partes, si se fijan bien. Acá hemos hecho igual por partes de una manera cíclica. Un integral que se repite y se tiene que reemplazar y se despeja la variable y, ¿no? En este caso, si hacen un cambio. ¿Ya? Esto no les tendré que explicar mucho, eso ya lo ven, chicos, ustedes, ya repasen. Entonces, la solución de esta integral va a ser todo esto de acá, la solución de esta integral que es por partes es todo esto de acá. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos la equivalencia de B. Entonces, simplemente sería para hallar la solución particular, si se fijan bien, es la sumatoria de estas dos, pero ya hemos hallado, ¿no? Ahora, como solución final es la combinación de la solución homogénea más la solución particular. La solución homogénea es todo esto de acá. La solución particular es todo esto de acá, entonces simplemente estoy anotando. Y al final tenemos que reemplazar todas las variables, o la variable u y la variable b. De esta manera, estoy reemplazando. Entonces, al hacer eso, ya tenemos la solución final. Si se fijan bien, simplemente es agrupar, simplificar, hacer artificios matemáticos, ¿no? Simplificaciones algebraicas. Ahora, esta sería mi solución, chicos. Para el método largo, chicos, como les voy a pasar el video, vuelvo a repetir, van a ver que la solución es prácticamente la misma. ¿Ya? Preguntas de este método, chicos. Hola, ¿están ahí? Ya, a ver, para finalizar, a ver, sí, para finalizar haremos este ejemplo, chicos. Ahora, si se fijan bien, esta ecuación de acá ya me está dando condiciones iniciales. Los que ya saben o los que ya han visto el método de Laplace, este ejercicio se resuelve por Laplace, ¿ya? Se resuelve por Laplace y podríamos encontrar su solución
Ahora yo lo voy a anotar, esto no lo voy a resolver por Laplace, ¿ya? Ustedes los resuelven en su casa, ya, los que ya tienen ese conocimiento de Laplace, háganlo, ¿ya? Y van a llegar a esta respuesta. Lo que yo voy a hacer es directamente ir al método abreviado, ¿ya? Entonces, cuando nosotros, fíjense que la función ya no es una función que solo depende de seno, tampoco solo depende del exponencial, ya es una combinación, si se dan de cuenta, es una multiplicación de todos los métodos que ya habíamos visto. Entonces, ¿qué se hace? Vamos a hacer lo siguiente. Como siempre, tenemos que hallar la solución homogénea, ¿de acuerdo? Hallamos la solución homogénea. Esto es a simple vista. Sus raíces van a ser de esta manera, ¿no? Noten que se forma un trinomio cuadrado perfecto y tendríamos dos raíces. ¿De acuerdo? Dos raíces que se repiten. Entonces la exponencial de t por la constante por una t por la exponencial de t. Una combinación lineal. Lo siguiente que se hace es hallar la solución particular. Nuevamente, entonces para este caso, chicos, vamos a ir por el método abreviado. ¿Ya? Pero para este método abreviado tenemos que utilizar esta fórmula. ¿Ya? Esta nueva fórmula. Espero que se entienda este ejercicio, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con esta fórmula? Vamos a notar lo siguiente. Cuando nosotros tenemos esta función de acá, tenemos que mandarla a dividir todo el operador diferencial al otro lado. Al hacer eso ya tenemos la solución particular, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué me está diciendo la formulita? Que toda esa parte que estás mandando a dividir, esto es una función MD, que sería el operador anulador MD, ¿ya? La función G de t para nosotros va a ser toda la parte de la derecha, ¿ya? Vean que la formulita me está diciendo que f de t es igual a t por la función g de t. Cumple en estos casos, ¿ya? En estos casos cumple. ¿De acuerdo? Para que pueda utilizar esta fórmula, tiene que haber una variable t multiplicada a una función g de t. Y en esta función de acá sí está pasando eso, ¿no? Hay una función t multiplicada con una función g de t. ¿De acuerdo? Entonces, utilizamos esta fórmula. El hecho de hacer eso, tenemos que agarrar a MD. Para nosotros G de t va a ser la exponencial de t por el seno de t. La variable t no entra en juego, tengo que utilizar la fórmula, ¿no? Entonces, al hacer eso, tendríamos lo siguiente. La variable t lo estoy anotando acá, ¿no? Si se fijan bien. A la función que está en el denominador, se puede utilizar el trinomio cuadrado perfecto, simplemente lo estoy anotando, ¿no? De acá dice que lo multipliques con g de t, pero g de t para nosotros, vuelvo a repetir, g de t simplemente va a ser todo esto de acá, la exponencial con la función trigonométrica, ¿ya? Eso es para nosotros g de t, ¿de acuerdo? Entonces, acá bastaría con agarrar a la función del denominador, que sería md, md los reemplazamos acá, pero acá nos dice que lo eleves al cuadrado, ¿no? Ahora, en la parte del numerador me está diciendo que derives eso una vez, que agarres esto de acá y derives una vez. La derivada de todo este denominador va a ser 2 veces d menos 1. Y que lo multipliques al final con g de t. G de t nuevamente es este valor de acá. ¿De acuerdo, chicos? Simplemente es darse de cuenta y reemplazar. ¿En qué caso nos va a servir? En el caso cuando en esta función vea una variable t y una multiplicación. Tiene que ser una multiplicación de una función cualquiera que tenga operador anulador. Ojo con eso. ¿Ya? Entonces, si no hay preguntas hasta ahí, chicos, puedo avanzar. ¿Ya? O puedo seguir avanzando, chicos, si no hay preguntas. Ya no hay preguntas. Lo que estoy haciendo es simplemente agarrar y reemplazar, ¿verdad? Entonces, lo que estoy haciendo es lo siguiente. La función exponencial nos dice que es el desplazamiento hacia el lado derecho de una gráfica cualquiera. Y lo mismo pasa con la transformada de Laplace y lo mismo pasa con el método operador anulador, chicos. ¿Ya? Ahora, si ustedes observan bien, la exponencial de acá, esta exponencial de acá o esta función de acá, está multiplicada por el seno, ¿no? Pero la función que le antecede es el operador anulador. Pero este operador anulador está desfasada, si se dan de cuenta. Cuando nosotros habíamos hallado el método del operador anulador, el exponencial hacía que se desfase el operador anulador que le antecedía. ¿Se acuerdan? Entonces lo mismo vamos a hacer. Para que esta función de acá, yo quiero sacar a la función exponencial. Al hacer ese acto,
al hacer eso, chicos, estamos haciendo que el desplazamiento vaya al origen, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente es d menos 1, sale de la función de acá y simplemente me quedaría todo esto. Notan que esto de acá ya se está desapareciendo porque estoy sacando el exponencial. ¿De acuerdo, chicos? Lo mismo va a pasar con este otro término, ¿ya? Si se fijan bien, acá podríamos simplificar esto de acá, simplificarlo con el 4, de tal manera que me quede 2 sobre d menos 1 elevado al cubo, ¿ya? Pero yo quiero sacar esta exponencial. Al sacar esa exponencial, véanlo también como Zegla, depende de ustedes, ¿ya? Como Zegla también pueden verlo. Al sacar esta exponencial de todo este término, estamos haciendo que este desplazamiento se vaya al origen. Ahora, ¿qué pasaría si, digamos, tuviera esto de acá? Por ejemplo, si tuviera d más 2 por una exponencial de t, de una función cualquiera, no sé qué función será, ¿ya? Si yo quiero sacar esto de acá, entonces esto debería de estar de esta manera. E de t, cuando yo saque, deberíamos de decir, entonces debería de haber un d más 1 más 2. ¿De acuerdo, chicos? Si yo hago ese acto, estoy sacando el exponencial y tendríamos e de t de 1 de d más 3. Perdón por mi letra, chicos, ¿ya? De una función cualquiera. De una función cualquiera, ¿ya? Entonces, lo mismo van a hacer si se encuentran con ese caso. Pueden utilizar esto como una regla también. Depende de ustedes, ¿ya? Entonces, si no hay preguntas hasta ahí, chicos, de lo que hice, podemos seguir avanzando. Ya avanzaremos, ¿ya? Entonces ya estos operadores de acá abajo, que simplemente dependen del seno, para este primer operador diferencial, y es bien sencillo, para esto de acá simplemente, recuérdense del método que ya habíamos hecho hace rato, para una función trigonométrica, ¿cuál sería su operador diferencial o su método abreviado, chicos? Simplemente el argumento hay que reemplazarlo, o más bien dicho, el operador diferencial es esto, ¿no? Y esto de acá hay que despejar d cuadrado, que su reemplazo para d cuadrado va a ser menos 1. ¿Ya? ¿Alguien ha levantado la mano? Les cedo la palabra, ¿ya? Puede hablar. Activen su micrófono, chicos. ¿Ya? Avanzaremos, Auxi. Ya, chicos, ya. Eh, en el buzón de mensajes dice que avancemos. ¿Qué hacemos? A ver. Ya avanzaremos, ¿ya? Hasta donde podamos avanzamos, ¿ya, chicos? Pero traten de no interrumpir la clase con, o sea, si va a haber unas preguntas, que sean preguntas bien orientadas, ¿ya, chicos? Si hay dudas, claro, en este momento sí les puedo disipar dudas, ¿ya? Pero traten de no cortar la clase porque hacen que perdamos tiempo, si se dan de cuenta, ¿ya? Entonces, avanzaremos, ¿ya, chicos? Ya. Si se fijan bien, tenemos el operador anulador, los operadores anuladores, ¿verdad? Tenemos que agarrar su operador anulador, despejar al operador elevado al cuadrado, que sería menos 1. Ese menos 1 se le reemplaza en esta función de acá. ¿Qué es lo que pasa con este operador de acá? Podríamos hacer lo siguiente, ¿ya? Ahora, para esta función de acá estoy reemplazando el menos 1, ¿ya? Para este operador de acá, si se dan de cuenta, estoy haciendo esta parte de acá, que sería 2 respecto de d y d cuadrado. Esta variable d o este operador anulador lo estoy sacando si se dan de cuenta. Y al hacer ese acto, chicos, ¿qué es lo que habíamos dicho? Cuando esté en el denominador, eso se puede convertir como una integración. ¿Lo ven? ¿De acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer es integrar. Pero ese d cuadrado, si se acuerdan bien, podríamos reemplazar ya con la equivalencia de la integración. La integración del seno es igual a ¿qué, chicos? Es igual al coseno, ¿no ven? Es igual al coseno, ¿ya? Entonces voy a borrar esta parte de acá, borraremos y avanzamos, a ver, avanzamos, ¿ya? Al hacer ese acto, chicos, ya tenemos esta función que ya está reemplazada, ¿no? Con el método, ya tenemos su equivalencia. Ahora, para este otro término, recuerden que nosotros habíamos integrado. Estamos sacando simplemente una d. Lo integramos, que sería menos coseno de t.
Este menos creo que está mal o está bien, chicos. ¿Ya? A ver. Está bien, Aus. Ya. Entonces Está bien. reemplazamos el coseno, ¿no? Reemplazamos la equivalencia del coseno de su operador anulador, que sería prácticamente lo mismo que d cuadrado más 1 igualado a 0, ¿ya, chicos? Entonces vamos a obtener simplemente el reemplazo, ¿no? El reemplazo sería menos 1 nuevamente, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Al hacer eso, tenemos esta función de acá, ¿no? Al reemplazar tendríamos que hacer esto. Reemplazamos y obtenemos esta equivalencia de acá, ¿de acuerdo? Ahora, si ustedes se observan, ya al principio de este ejercicio habíamos visto que la solución o la respuesta por la transformada de Laplace era esta, ¿ya? Nosotros estamos obteniendo la solución particular por el método abreviado y tendríamos prácticamente lo mismo, pero ¿qué es la diferencia? De que había condiciones iniciales, ¿ya? Entonces vamos a decir, tenemos toda esta parte de acá, tenemos toda esta parte de acá, y lo que me faltaría, tenemos toda esta parte de acá, lo que me faltaría hallar es esto de acá, ¿ya? Pero para eso nosotros teníamos condiciones iniciales, si se fijan bien, ¿ya? La solución final va a ser todo lo que está con el recuadro amarillo. Es la combinación de la solución particular que ya hemos hallado por el método abreviado y eh, la parte de la solución particular, ¿de acuerdo? Ya tenemos eso, ¿ya? Entonces, bastaría con agarrar a la solución, o más bien dicho, la condición del problema, que me está indicando que es de este tipo, ¿ya? Cuando tenemos esta solución, me está diciendo que simplemente a todas las variables t los reemplaces con cero, con la constante cero, y podamos resolver, ¿no? Al hacer eso, vamos a obtener esta función de acá, ¿no? Lo igualamos a cero. Todas las variables t lo estoy reemplazando con cero, de tal manera que toda esta ecuación ya obtengamos una solución final, ¿ya? Y al obtener eso, simplemente estamos hallando a C1. Si se fijan bien, cero acá está desapareciendo todo este término. El argumento del seno de cero es cero. Todo esto desaparece. Todo esto de acá se vuelve 1. Coseno de cero es 1. La exponencial elevado a la cero es 1. Pero esto es como si fuera C1 menos 2 igualada a 0. Entonces, la constante C1 se saca de ahí, ¿no? Ahora, para utilizar la segunda condición, hay que agarrar a la solución final, que es la parte que está con recuadro, y derivarla una vez. La derivamos una vez, si se fijan bien, yo no estoy derivando acá, estoy utilizando métodos que sean más sencillos, si se dan de cuenta. La primera parte, que sería este término de acá, si se fijan bien, la derivada de esto simplemente va a ser lo mismo, pero sin la variable t. Más, pero como este menos se convierte en menos t por la derivada de lo que sobra, ¿no? Acá yo no lo estoy derivando, se supone que yo voy a reemplazar el t igual a 0. Y este t hace que todo este término se vuelva a 0. Entonces no hago ese proceso, ¿no? ¿Para qué? ¿Ya? La derivada de todo esto por regla de la cadena es nuevamente esto, ¿de acuerdo? Y las derivadas, ¿no? Y agasamos a la condición inicial, todas las variables t tienen que valer 0 e igualarlas a 0. Al hacer ese acto, al hacer eso, chicos, obtenemos toda esta función igualada a 0. De tal manera que observamos que, ¿qué es lo que se hace? 0, C1 existe, ¿no? Porque el exponencial a la 0 existe, pero C1 vale 2, si se fijan bien. Hasta ahí está bien. C2 existe también. Acá desaparece, esto desaparece, todo ese término desaparece, acá se vuelve menos 2 todo esto. Esto se vuelve 0, de tal manera que tengamos toda esta ecuación de acá. Reemplazamos C1 que vale 2 y obtendríamos el valor de C2 que es igual a 0. ¿De acuerdo? Al reemplazar estas constantes que ya hemos hallado en esta ecuación que está con recuadro, noten que tenemos esta solución. Y noten la parte superior que está con blanco, es la parte de la solución que es por la transformada de Laplace. Y noten y observen que es lo mismo, prácticamente lo mismo. ¿De acuerdo? Avanzar en el otro método. Con eso, chicos, si no hay dudas, finalizaríamos la parte de métodos abreviados. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda de toda esa sección que hemos visto?